remotamente. Leer, fíjense, leer y validar. Generar ingreso de los elementos de la lista. El mayor de la lista. Bastante, ¿verdad? Todo esto se reduce en cuestión de 4 líneas. 4 líneas en tu main program si tú ya utilizas tu librería donde tienes ya las funciones. Entonces, ¿qué conviene? Que utilicen, estoy repitiendo, implementen librerías. Librerías, nada, librería y se te ahorra bastante. Bastante como es el ejemplo de aquí, ya lo estoy mostrando hasta el cansancio. Mire, igualito va a ocurrir con matrices. Con matrices, si tú me vas a hacer matrices en forma remota, leer matriz, leer el otro, que te vas a aburrir, vas a decir, no, es mucho trabajo si tú no utilizas librerías. Te ahorra el trabajo si utilizas librerías, implementen. ¿Qué vas a implementar? Vas a tener que implementar una librería meramente para listas, otra librería meramente para matrices. ¿Estamos? Bueno, ojalá se haya entendido. Vayamos a lo que tenemos ahora. Este es de lo que es mayor y menor elemento. ¿Qué más es el que se tiene? Estos de los primos que había dicho también. Hay otro también que puede ser jóvenes, de lo que es, había un ejercicio de primos. Si es primo o no es primo, hay un ejercicio, ya les he mostrado cuál es la función bien corta, corta, demasiado corta, yo diría, no, este es del de primo. El de primo solamente esta es la función. No es ni siquiera esto ya con el programa completo, es el main pro. Función so esto. Si tú te fijas en internet, hay diferentes maneras de ver, analizar si un número es primo o no. Pero lo que nos interesa es el más cortiño y que se entienda. Y este está totalmente cortiño. ¿Ok? Ahora vayamos a lo que tenemos a ver, ¿qué más tenemos? A listas. Aquí nos habíamos quedado la parte de listas. A ver, veamos. Listas, yo creo que ya está ya ahí. La suma de listas he explicado. Este ya también el operador que asterisco que hace repeticiones de la concatenación o junta dos listas. Aquí ya también dice, ¿no? Concatena o cuatruplica, 4 por X, la lista X está formada por estos elementos, entonces repite 4 veces. Fíjense. ¿Qué más tenemos? Insert, muy poco lo utilizamos el insert, generalmente es la parte de lo que es el append. Te sirve bastante el remove, tienen que ver también aspectos de él, fíjense, el que dice el comando del lista posición, remueve de la lista el ítem de la posición específica. Cuando tú utilizas del, sí o sí tienes que encaminarle o darle lo que es el número del índice, ¿ok? El índice de aquel elemento que tú quieres borrar. ¿Y qué pasa si no te acuerdas a ver el índice de qué elemento? Lo lógico es, hoy quiero borrar un elemento de mi lista que sea el número 8. Tú no vas a saber qué número, cuál es el índice de ese 8, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es solo utilizar el remove. El remove te va a aceptar de que incrustes nada más un dato de tu lista sin tener conocimiento del índice y te lo borra de tu lista. Te lo borra. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, cuando te dice, no? Por ejemplo, te dice, tengo una lista, ojo, tengo una lista con 7 elementos. Aquí, por ejemplo, a ver, vayamos aquí. Vayamos aquí. Tengo una lista con 7 elementos, no siempre va a ser 7. Tú ingresas qué cantidad de elementos quieres en tu lista. Voy a poner ay, no, un momentillo para que se observe. 24. Tengo una lista uno, supongamos con, a ver, 2,5,8,4, menos 3, menos 9. ¿Cuántos elementos? 6 elementos, supongamos. Y aquí, a ver, quiero que sea el menos, aquí quiero que sea el 8, el menos 2. Aparte de ello, ya bueno, el 4. ¿Qué dice? Dada una lista,
con n elementos, en este caso tengo 9 elementos, implementar un programa que me muestre en pantalla la lista, pero sin elementos repetidos. Sin elementos repetidos. Vale decir aquí, tu nueva lista, ¿cuál viene a ser sin elementos repetidos? Vendría sin elementos, que no se repiten los elementos, solamente una sola vez. -2, el 5, el 8, el 4, el -3, el 9. Ok, eso. ¿Cómo lo harías? O bien se te dice, ahí te dice que solamente que me muestre nada más los elementos, pero que no se repita. ¿Qué pasa si te dice implementar un algoritmo que me muestre una lista sin que no se repita, sin aquellos elementos que se repitan? Entonces, ¿qué cosa va a implicar? El 2 se repite, no lo muestro. El 5 no se repite, lo muestro. El 8 se repite, no lo muestro. El 4 se repite, no lo muestro. El -3 es único, no se repite. El -9, ya, ok. El resto se repite. ¿Cómo que lo haría? Entonces, fíjense, en ese caso, ¿cuándo utilizar remove? Tú tendrías que hacer un recorrido de tu lista y ver qué elementos se está repitiendo. Si hay 2, remuévelo, que no aparezca. ¿Ok? No tanto es esta del del. Yo te sugiero no utilizar tanto el del del. El remove sí. Y eso sí o sí tú tienes que utilizar cuando te dice no, no quiero que me retiren aquellos elementos que se repiten. Ya, ok. Previamente voy a tener que hacer un recorrido de mi lista y ver qué elementos se repiten y eso me los anule de la lista. Ok, entonces ahí el remove. Fíjense aquí el producto interno de dos vectores. ¿Qué implica si no utilizas? Fíjense, si no utilizas librerías, y librerías implica funciones, si tú no utilizaras librerías, créeme de que vas a tener que llamar otra vez aquí. Fíjense, chicos, lo que tenemos aquí, repetición de código. Si tú observas bien, mire, for in range 5, X append, for in range 5, Y append. ¿Cuál es la diferencia? Lo único que va a variar, si ustedes se fijan bien, es el X y el Y. El resto se repite. Si tú lo pones en una librería y esto lo conviertes en una función, solamente vas a tener una sola función, una función que se va a encargar, como el que hemos visto, leer elementos de la lista, todo estito. Y ya te evitas de estar repitiendo como disco rayado otra vez el código. ¿Qué nos facilita las librerías? Nos facilita bastante. Y librerías implica, como ustedes hayan podido observar, full funciones. Full funciones. Full funciones. ¿Ok? Ahora, es muy diferente si ustedes hubiesen llegado en la parte de teoría recursividad. Créame de que no, se vuelve mucho más interesante tu librería. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque vas a invocar independientemente de la librería a esa misma función. Es decir, ¿qué te digo yo? Supongamos este de generar lista, dentro de aquí, dentro de esto, nuevamente invocarse a sí mismo. A sí mismo. O bien invocas, este generalista le invoca esta función le invoca esta. Eso es en la parte de recursividad. Pero bueno, yo creo que no sé si llegarán a recursividad, no creo que lleguen a recursividad, pero hubiera sido bueno, joven. La recursividad te sirve bastante y la recursividad está basado en lo que es esta parte de aquí, funciones. Dominas bien funciones, no te va a parecer difícil recursividad. No te aparece de recursividad. Es como decir, por ejemplo, ¿qué te digo? Es como un ojo de loco que le decimos nosotros. Tenemos un problema grande y entra, es como si fuese ingresar a un túnel. A un túnel. Tú estás entrando a un socavón, tienes así, digamos, la puerta del túnel grandazo. Y a medida que vas a entrar está oscuro, 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 oscuro y no sabes el fin. Pero al final, cuando estás caminando, ves a lo lejos un haz de luz, un puntillo. Ay, no, o sea, me falta bastante. Para nosotros la recursividad es algo así.
Es como si estarías ingresando a un túnel, la puerta está grande y ingresas, está oscuro, oscuro, estás caminando y al final ves un punto de luz, un haz de luz. Y ese haz de luz viene a ser la respuesta para un problema. Y a partir de eso, poco a poco lo has utilizado eso y para el problema mayor ya te lo utilizas la respuesta de eso. La respuesta de eso es para solucionar un problema mayor y así. Entonces, ¿qué va a implicar? Entras a ese túnel, está oscuro, ves lo que es el haz de luz al final y del haz de luz un poquito más caminas, más claridad, más claridad, más claridad, sales. Es más o menos así la recursión, pero se invoca a sí mismo la función. Es súper legal ello. ¿Cómo te digo? A ver, en un sistema, te pongo un ejemplo nada más, algo sencillo. Un cajero automático, el que tenemos en la universidad, cerca por la avenida, sí, universitaria que decimos, el cajero automático. Ese simple sistema del cajero automático, supongamos que sea unas 1200 líneas de código. Con funciones te ahorras, digamos, supongamos a unas 900 líneas, de 1200 a 900, solamente con funciones. Con recursividad de las 900 líneas, lo puedes reducir hasta 500 líneas. A 500, pero esa recursividad implica lo que es implementación de funciones. Pero si tú haces solamente funciones y no utilizas recursividad, vas a seguir teniendo tus 900 líneas en sí. Entonces, ¿qué te facilita en sí? Recursividad, la base padrón en sí. Lo principal de la recursividad es que tú seas experta en implementación de funciones. Solamente, y ustedes hayan podido ver que funciones no es cosa difícil. Cualquier cosita que lo vemos aquí, por ejemplo, en este producto interno de dos vectores, que lo vemos aquí sin funciones, se transforma nada más. Y saber qué cosa debo pasar como parámetro. ¿Ok? Veamos a ver otro aspecto aquí calculando. Este está sencillo, el código completo. En el código completo veamos. Fíjense, vacío el vector es conocido como una lista, es conocido en otros textos como arrays, ¿ok? Aquí ves, estás leyendo los valores que inicialmente tiene aquí tu vector vacío, el otro vector o el array Y vacío. Para cada uno de estos estás llenando con 5 elementos. Se repite el código, repite el código. Y aquí estás ya procediendo a realizar la suma en sí. Toda esa partecita de aquí vendría a ser una función. Todo esto de aquí lo convierto en dos funciones y lo evito esta repetición de código. Dos funciones nada más. Mi main program sería cuestión, llamo a n para incrustar no solamente 5, sino el valor que yo quiero. Llamo a la función leer elementos de la lista, yo ahí, 2 veces lo llamo. ¿Por qué 2 veces? Porque quiero que me lo llene para esta lista X y para esta lista Y. Y llamo lo que es la función que se va a encargar de realizar la multiplicación en sí, esta de aquí, el producto interno. Entonces, ¿cuántas líneas? Una línea para la lectura, 2 líneas para leer, 3 líneas, esto con 4 líneas ya lo tengo el resultado en mi main program. ¿Cuántas líneas hay acá? Con 4 líneas ya lo tengo. Y estoy invocando la función o la librería. Elementos iguales, ya les había dicho esto. Aquí igualito, fíjense, repetición de código. Repetición de código. Eso de aquí de elementos igual, toda esta partecita de aquí, toda esta partecita lo puedo llevar, convertir en una función. Solo una función. ¿Ok? Compresión de listas. Esta compresión de listas te va a facilitar bastante a la hora no solamente de inicializar lo que es o generar una lista. Eso también, esta compresión de listas te va a servir a la hora de generar también muchas veces lo que es la matriz, porque sabemos que una matriz es un conjunto de listas, donde las filas vienen a ser las listas o los vectores unidimensionales.
Y los elementitos de cada vector unidimensional en una matriz vendrían a ser elementos o las columnas en sí. Fíjense lo que dice en la parte de compresión de listas. En Python podemos usar lo que es conocido como compresión de listas. Dentro de la lista incluimos una construcción con un lazo que genera valores iniciales para la lista. Un ejemplo. Nada más, fíjense. Ejemplo, inicializar una lista con 5 ceros. En una sola línea, ahí lo generas, la lista con tus 5 ceros, utilizando compresión de listas. 0, for in range 5, ya sabemos a ojo clínico que el i va a ir de 0 hasta 4. ¿Qué te va a arrojar esto? Esta lista. Ejemplo, inicializar una lista con los 5 primeros números pares. Si tú no utilizas compresión de listas, tienes siquiera aquí adicionarle 3 líneas de código más. Pero con compresión de listas suficiente, fíjense, con esta y esta ya te lo genera. Inicializar una lista con los 5 primeros números pares. 2 for i in range 5. ¿Qué va a implicar? Este i va a agarrar el primer valor que es 0. 0 por 2, 0. El segundo valor va a asumir el 1. 1 por 2, 2. El tercer valor va a ser 2. 2 por 2, 4. Fíjense. Lista con los 5 primeros números pares, utilizando compresión de listas. Sencillo. Compresión de listas es sencillo, ¿ok? ¿Qué cosa más se tiene aquí? Escriba un programa que lee 10 números enteros y los salve en una lista. Fíjense, ¿qué cosa? Lee 10 números enteros. Entonces, de frente yo digo, y los salve en una lista. ¿Dónde está? Los salve en una lista. Tenemos aquí, lee los elementos. ¿Cuánto es n? 10. Ya estoy invocando esta función nada más. Enseguida el programa debe encontrar la posición del mayor elemento de la lista. Ya tenía que generar una función que me haga el recorrido de la lista en el cual yo voy a detectar cuál es el elemento mayor. ¿Cuántas invocaciones vas a tener? Y este ya se tiene. Si no utilizarías la librería, otra vez implementar, leer elementos de la lista, voy a pasar 10, la otra función también que se va a encargar y todo ello. Entonces, en librería solamente ya lo invoca, porque esto ya lo he implementado hace tiempo. Ustedes tienen que decir, ya lo he implementado. Lo único que me falta, implementar la función que se encarga de ubicar el mayor elemento y me dice aquí, enseguida el programa debe encontrar la posición del mayor elemento. La posición. Sencillo, ¿no es cierto? Escribe un programa que lee 10 números enteros y los salva en una lista. Enseguida el programa debe leer otro número C, el número entero C. El programa debe encontrar 2 números de posiciones distintas de la lista cuya multiplicación sea C e imprimirlos. Caso no exista, el programa debe informar de ello. Sencillo. Sencillo, ¿verdad? Vale decir qué cosa me está pidiendo aquí. Lo que me está pidiendo es, tengo una lista con 10 números, dice, 10 números, 10 números enteros, lo pongo aquí. Supongamos que sea el 4,8,6,0, menos 4, el 2, otra vez el 6, el 10, 1, 2, 3, 4, 5, falta 3, 2, el 7 y finalmente el 1. Y me dice que lea un número y eso lo almaceno en C. Y aquí voy a leer, supongamos que sea, a ver, ¿qué se me ocurre aquí? A ver, 24. Leí 24. Y me dice que el programa debe buscar entonces 2 números distintos que multiplicados me den 24. Este 4 agarro. ¿Con qué otro número busco de mi lista para que me dé 24? Con el 8 no da. Con ese de aquí, menos 4. Por 6 no me da el 24. Por esta tampoco, por ninguna. Entonces paso a esta, ¿no es cierto? Esta, multiplica por esta, ya no. ¿Para qué yo ya voy a hacer si con esta inicialmente ya lo he hecho? Tal. Entonces solamente de esta con los restantes.
24 y este 6 no da, con esta tampoco, con esta tampoco, con esta tampoco, con ninguém. Entonces agarro esto y así lo voy recurriendo. Tal. ¿Cuál es el que da? Yo veo que no da con ninguno, que no da, porque es en sí, que dice 24, a menos que esta sea, a menos que esto sea, no menos 4. Ahí sí daría, ¿verdad? Sería este 6 y este de aquí, daría. Y dice, el programa debe entonces encontrar dos números de posiciones distintas de la lista cuya multiplicación. Fíjense, puede dar esta con esta posición distinta y el otro sería esta y esta, ahí que se tenga, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué cosa sería? Recorrido nada más. Ingreso un número y el recorrido. Este elemento con qué otro elemento está multiplicado. Sí, sí cumple, hace recorrido. Nada. Y en lista es sencillo, el recorrido en lista es sencillo. Lo que es un poquito difícil sería lo que es en matrices. Veamos matrices, ¿qué va a implicar matrices? En matrices, fíjense, la parte de matrices, un momento aquí. Matrices. Matrices y vectores multidimensionales. En el caso nuestro de matrices no estamos haciendo multidimensionales, solamente bidimensionales. Vean aquí que utiliza compresión de listas. Compresión de listas. Ven aquí, matriz, fíjense, matriz de 3 por 4 inicialmente vacía. Vale decir, dentro de la lista externa se crean 3 listas inicialmente vacías. Y compresión de listas. Sublista aquí, vacía, for in range 3. Dentro de la lista externa se crea 3 listas vacías y te los da ahí. Recuerda que los índices de una lista comienzan en 0, sí, comienzan en 0. Y aquí ustedes van a observar cómo es el que se generan las matrices a partir de las listas. Ustedes ya saben listas, saben listas. Fíjense, hay dos maneras de generar una matriz. Aquí vemos un ejemplo de 3 por 4 donde cada posición i, j contiene el valor de i por j. Tenemos la matriz inicial vacía. Fíjense, vacía. For in range 3, ¿por qué? Si te dice matriz de 3 por 4, es lo que te está diciendo, es esto de aquí. Esto de aquí te está diciendo la matriz. Vamos a ver esta. Allí una matriz de 3 por 4, todos ustedes, a ver, vamos a ver aquí. Una mat de 3 por 4. Entonces tendría que ser aquí arriba. Estamos poniendo, digamos que sea un 1, un 3 y un menos 4. Dice 3 por 4, está, ok, 5. 3 viene a ser el número de filas, ok, número de filas. Aquí tendríamos lo que es el 2, pongo el menos 1, el 0 y aquí pongo el 3. Y aquí tendría, un momentiño, tendría el 3, al azar los números, ok, 4, el 1 y le pongo el 2. Cuando me dice 3 por 4, esa de aquí para nosotros son lo que para nosotros es en una matriz fila, primera fila, segunda fila, tercera fila y para el señor Python, para nosotros le decimos esa de aquí es una lista, es un vector, es un array, ¿ok? Entonces, ¿qué va a implicar aquí cuando dice for in array? Este i que inicialmente va a asumir 0 y va a ir hasta 2, está refiriéndose a esta de acá, a esta primera fila, ¿ok? Y fíjense, aquí se tiene una lista vacía. ¿Por qué te está haciendo la lista vacía? Porque justamente es el que lo va a generar esta lista inicial, que inicialmente está vacía. Y este for J in Rain está diciendo en sí que esa lista vacía va a contener elementos. ¿Y por qué 4? Que van a ser 4 elementos. Esto va a variar de 0 hasta 3.
¿ok? Y ahí dice L.append. ¿Por qué L? Porque ya les vuelvo a repetir, esto lo considera como una lista. Y lo que tú vas a leer, fíjense, aquí no está leyendo. Aquí está generando lo que es el I, ¿cuánto asume inicialmente? 0, el J 0. 0 por 0, 0. Ese 0, incrústalo en tu lista. Esta es mi primera lista. Aquí el 0. El I va a asumir siempre 0 ahí. El J, ¿por qué siempre te digo? Va a tener que asumir hasta que J llegue de 0 a 3. Entonces aquí va a ser 0 por 1. Va a ser en sí 0. Toda la primera fila va a ser de full ceros, de full ceros. Es como decir aquí tuvieras tu cero, nos ha generado full ceros, ¿ok? Full ceros nos ha generado ahí. Ahí voy a colocarlo de aquí, ceros. De aquí, fíjense, este J, que es el I es 0, el J va a asumir los valores de 0, 1, 2, pero todo número, 0, 1, 2, 3, multiplicado por 0, me va a dar toda esta fila 0. Estoy aquí, ya llegó al top. Viene aquí y te dice, Math.append. Mi matriz inicial está vacía. A esta matriz inicial, agrégale esta lista que tú has generado. ¿Cuál es esa lista? Es esta que he generado con 0. Lo incrusto en mi matriz. Aquí voy a tener, para que se entienda bien, allí he incrustado a mi matriz vacía con la lista inicialmente de ceros. De aquí, sube aquí. El I ya no va a ser 0, el I va a ser 1. 1, baja. Mi lista nuevamente va a ser vacía. Baja y el J va a asumir valores nuevamente de 0 a 3. Baja y dice, L que está vacía en esta lista, incrusta los valores de I. Mi I va a ser 1. 1 por 0 voy a tener 0. El otro valor que J va a asumir aquí va a ser 1. 1 por 1, 1. El siguiente valor que va a asumir J va a ser 2. 2 por 1, 2. El siguiente valor que va a asumir J va a ser 3. Por 1, 3. Ya llegó al top y aquí J. Mat baja. A mi matriz, adicionalo la lista L. ¿Qué cosa es en tu lista L? Esta de aquí. Ya tengo mi segunda fila. ¿Ok? De aquí sube al I. El I asume 2. Nuevamente ya se tiene en sí una lista vacía, que viene a ser esta de aquí. Tú tienes aquí vacío la lista, esta va a ser la nueva lista vacía. J de 0 a 3, baja. ¿Cuánto es el I? Es 2. 2 por 0, 0. I va a ser 2. Y J va a asumir 1. 2 por 1, 2. Aquí el J va a asumir 2. 2 por 2, 4. El J va a asumir 3. 2 por 3, 6. Ya llegó al top y J. Baja y te dice math.append. Esta lista, adicionalo a la matriz. Entonces ya voy a tener una nueva fila en la matriz con estos números. Sale del bucle porque el I ya llegó al topic que es 2 y te dice muéstrame lo que tienes en matriz, que viene a ser todo esto de aquí. Entonces fíjense, jóvenes, cómo lo utiliza la matriz vacía y lo genera, utiliza listas. Y no solamente es ello, no es la única forma, sino también se tiene otra. Y fíjense aquí lo que dice. Obteniendo el mismo resultado utilizando compresión de listas. ¿Cuántas líneas tenés aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Compresión de listas. 1. Todo estos 6 en una sola con compresión de listas. Y aquí print math.
Y por iota, for J in rank 4. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta cuando dice una matriz de 3 por 4? En compresión de listas, lo que tú tienes las filas aquí, que es 3, va al final. Y lo que es 4, que implica los elementos de cada fila, que vienen a ser las columnas, primero. Y por J, for J in range 4. Va a generar los elementos de lo que es de mi lista, de mi fila, que en sí vendrían a ser las columnas, con la multiplicación. Y esto de las filas al final. Mismo que diga matriz de 3 por 4. Entonces, fíjense ustedes cómo ahorra la cantidad de líneas de código cuando es compresión de listas. Compresión de listas. Accediendo datos de una matriz, lo mismo que una lista, con la diferencia que en la lista manejabas un índice, en la matriz ya dos, fila, columna, ¿ok? Índice de línea, índice de columna. Por ejemplo, dice aquí, ejemplo, el siguiente ejemplo crea una matriz de 10 por 20, inicializada con ceros. Y después es atribuido el valor 67, ojo, para la línea 6 y columna 14. Para nosotros, vale decir, te digo aquí, lo que para Python, esta de aquí, sabemos que tiene los índices. Este de aquí, este primer cero, tiene el índice de 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 1,0, 1,1, 1,2 y así sucesivamente. Índice 0. Para nosotros los humanos, primera fila, segunda fila, tercera fila, tercera fila. Para Python, este de aquí viene a ser, ya les he dicho, ¿qué cosa? 2,0, 0,0, 1,0, ¿ok? Entonces tengan en cuenta. ¿Y aquí qué es lo que te dice? Después es atribuido el valor 67 para la línea 6 y columna 14. Crea la matriz por compresión de listas de 10 por 20, inicializada con ceros. Compresión de listas 0, por i in range 20, por i in range 10. Atribuye el valor 67 a la línea 6, mat 5. ¿Por qué yo le digo aquí 5? ¿Por qué? Para nosotros, esta no es la línea o la fila 0, es la fila 1, ¿no es cierto? Este viene a ser la fila 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica? La línea, cuando yo digo fila o línea, esta es la primera. Cuando a ti te dice la línea 6, entonces, si yo te digo la línea 3 para el señor Python, es este 2. ¿Por qué 2? Porque ya le he dicho índices 0,0, 1,0, 2,0. Si te dice aquí línea 6, entonces tú tienes que poner 5, columna 14, 13, incrustar, porque esto se está dando en Python. Pero para nosotros los humanos, ya les he dicho, no hay fila 0. Primera fila, segunda fila, ¿dónde has visto? Primera fila, fila 0, no es cierto. ¿Quién es el primero de la fila? Tal fulano. Nunca ha dicho quién es el 0 de la fila, ¿no es cierto? Pero para Python empieza desde 0 en línea. Entonces tienen que tener en cuenta ello. Tenemos otro aspecto, dice matriz, se refiere a la aquí. Vean, matriz 1 de 10. ¿A qué se refiere? Se refiere a la variable de la segunda línea de la segunda. ¿Por qué? Dice matriz 1 de 10. Es decir, el elemento cuyo índice es 1, fila 1, columna 10. Fila 1. ¿Qué cosa es ahí? Dice matriz, se refiere a la segunda línea, porque para nosotros es
¿Qué elemento es? Este es el C, este es el 1,0. 1,0 para nosotros. Pero aquí dice, cuando te dice matriz 1, se refiere, dice, a la segunda línea. Lógicamente, porque para nosotros, ¿qué cosa es esto? Este es el 1,0, pero para nosotros es la segunda fila, la segunda línea, ¿verdad? Entonces, vean ello. Eso es lo que se dice ahí. Recuerde que como la matriz está implementada con listas, la primera posición en una determinada dimensión comienza con el índice 0, no olvides. El acceder a posiciones inválidas causa un error de ejecución. Ya lo hemos visto ello. Lo hemos visto ello en listas. Que es en sí matrices es un conjunto de listas. Imprime elemento de la posición 2,3 de la matriz creada anteriormente. Compresión de listas, print tal. Salida 6. Entonces, ahí fíjense. ¿Ok? Vectores multidimensionales. Esa parte de ahí no creo que leí para ustedes. ¿Cómo implementarían? Dice, implemente una matriz de 5 por 4 por 3, inicialmente con ceros mediante compresión de listas o vectores. Sencillo, ¿verdad? Ya les he dicho, no es que me van a poner 0 for in range 5, for j in range 4, no, no va a ser 0 for in range 3, el siguiente for j in range 4, for z in range 5, al final el 5, no se olvide. Suma de matrices, fíjense. Por eso es que les decía y les reitero. Van a crear librería para listas, librería para matrices para que no haya repetición de código. Porque si te va a decir suma de matrices, vas a tener que leer 2 matrices. Y si tú haces sin librería, vas a tener, o solamente ¿qué cosa es lo que sin librería vas a realizar? Vas a tener que para cada ejercicio, mismo que utilices funciones, si no utilizas librería, para cada ejercicio vas a tener que repetir esa función, que te lo lee la matriz, de una función. Invocas en tu main program, en ese mismo archivo. Cuando más fácil es, genero una librería con full cosas de matrices y me creo a partir de ello solamente el main program. Y hago uso, invoco a la librería de matrices, así como he invocado la librería de listas. ¿Ok? No, ahí me evito la repetición de código. Entonces aquí está código que lee una matriz del teclado, todo ello. Fíjense cuál es la diferencia con el de la lista. Aquí ustedes deben observar el otro, fíjense aquí. Esta de aquí. Me genera una matriz de 3×4. La forma de crear los elementos. Fíjense aquí, la otra forma. Aquí. Aquí, for i in range, for j in range. Ya no hay la lista, son matriz. Y la matriz no está inicializando, ojo, por compresión de listas. Entonces ustedes van a chequear, hey, ¿realmente esto corre o es que hay un error? Y ahí en el otro no lo coloca mat.i.append, sino colocaba mat.append, la lista general. Y aquí es ya por elementos. Ya no está con lo que es las listas. Entonces ustedes chequen ahí. Fíjense aquí otro aspecto que tienen que poner atención. Código que realiza la impresión línea por línea de la matriz. Ya no hay lo que es el for in range. Ustedes se han preguntado, Gladys, ¿y cuál es la diferencia del for in range length de mat y for L in mat? La diferencia. For L in mat, aquí, como ustedes observan, por J en L. No olviden que cuando dice este de J, son los elementos de la lista. Elementos de la lista. Vale decir, elementos de la lista. 0, 1, 2, 3. Cuando te dice L en mat, la lista
lista completa en la matriz. Ok, entonces ustedes vean, es ahí. Siempre chequenlo, compruébenlo, no se trata de digitar como loco todo ello. Ya les he dicho, voy a decir de 3 o 4 ejercicios. A ver, señor, explique el ejercicio tal de los 11 que les he dado. Y ahí yo voy a decir, yo no les estoy pidiendo, estoy repitiendo nuevamente para los que han llegado tarde. No me vas a entregar impreso los 11 ejercicios. Solamente implementalo tú, así como el que es implementado aquí, por ejemplo, yo he implementado esto, librería. ¿Qué voy a hacer? Tengo 11 ejercicios que les he dejado y solamente me muestra. Este es el ejercicio 1. Yo voy a leer. A ver, ya implementar la librería. Esta de aquí está invocando algo conciso. Yo te diré, a ver, explícame entonces la función esta que has hecho. Y irás a tu librería y me explicas. No te voy a mí me resume cuando tú realizas tu librería y simplemente, este es el ejercicio 5. Ahí está tu main program. Ya. No te voy a decir pues todo, a ver, explícale el número, no. Yo voy a ver el ejercicio 5 y digo, a ver, explícame en qué consiste esta función lista modificada. Ya tú te irás a tu librería y dirás, no, ya esto consiste. Porque no te voy a decir, explique el ejercicio 5 a ver qué hace esta función, qué hace esta función, qué hace esta, no. Sino yo voy a ver qué funciones he implementado y en su librería. Ok, solamente una o dos de acuerdo a cómo esté, porque ustedes saben de que el que va a realizar, el que ha realizado y tiene certeza, seguro ahí de lo que ha hecho, no va a dudar en explicar, no va a temer como aquel alumno que va a copiar. Entonces, en ese sentido, por favor, les voy a pedir, jóvenes, a los muchachos que están implementando, ya que saben siquiera ahí el implementar funciones, librerías, no compartan con el amigo. ¿Por qué? Yo voy a preguntar ahí y veo nada más que está igual. Créanme, jóvenes, que ahí sí les voy a disminuir. Ya les he dicho, sean sinceros. No he hecho, Gladys, esa parte de ahí, la verdad. Pero ¿hasta dónde has hecho? Demuéstreme. Vale el intento. Ojo, por otro lado. Por favor, jóvenes, yo me voy a molestar. Y eso es lo que he estado viendo ayer. Que no respetan las sangrías. Fíjense aquí, respetando las sangrías. Si no, si yo veo por ahí, veo un alumno que ha hecho no sé qué cosa, besteira y media, así como falan los brasileiros, no respeta sangría. Me basta nada más con eso. Yo digo, no, este muchacho no respeta sangría, el otro hace. Entonces ahí ya, ¿para qué? Y ojo, yo no me estoy yendo aquí al costadito que Python inmediatamente lo realiza, ¿ok? No sé, por ahí ha habido una mano que han estado alzando, creo, a ver, sí, ¿cuál es la duda, jóvenes? Pregunta, pregunta. Bueno, jóvenes, a ver, ¿qué más tenemos? La matriz aquí está todo hecho y ya está ahí. Es solamente ustedes pasarlo. Aquí, mira, primero leemos las dos matrices. ¿Qué se repite? No se repite este código y este código se repite. Pero cuando tú vas a crear una librería, en esa librería no vas a repetir el código, solamente va a haber una función que se va a encargar de leer. En los ejercicios que les he encaminado, no sé cuántos hay, creo 2 de matrices, todo, entonces te evitas ahí el estar repitiendo lo que es si tú vas a implementar. Si tú vas a implementar, por ejemplo, no implementas utilizando librerías, no implementas utilizando, créeme que aquí arriba, en primer lugar, esto no va a existir. En segundo lugar, de hecho, aquí encima vas a estar tus implementaciones, tus funciones y vas a repetir. En el otro ejercicio otra vez vas a repetir las funciones. Entonces, me evito repetir funciones si utilizo librería. Y para librerías es eso colocar from el nombre de la librería, import asterisco como el que se ha hecho aquí. Aquí fíjense, para los que han llegado tarde.
tengo mi librería de funciones donde está full librería de lista, una función que se encarga de leer número, validar, otra función que se encarga de leer los elementos de la lista, me retorna la lista con los elementos, otra función que se encarga de generar las listas según sea el caso, en este caso los números pares, los números impares de la lista, otra función de lista modificada en donde tengo una lista con n elementos y me está pidiendo que elementos mayores iguales a cero, que me lo ponga uno, y menores a cero, que me lo ponga cero. Entonces, ¿qué estoy invocando? Es todo esto de aquí, es una librería. ¿Con qué nombre le he puesto? La librería listas uno y 2. Aquí, este es mi programa principal, donde estoy invocando la librería, fíjense, from, ¿cómo se llama mi librería? Listas, L1, L2, que está aquí, ustedes ven aquí arribita, ahí arriba está, con ese nombre está archivado, import asterisco, estoy diciéndole, hey, importa de la librería listas uno, listas 2, impórtalo las funciones siguientes. Este es mi main program en el cual estoy invocando de mi librería la función lee número que está aquí, como ustedes verán. Tengo lee elementos de la lista, que la función está aquí. Tengo la lista modificada, cuya función está aquí, aquí, y so me muestra. Entonces, el mi main program, so esto se resume. A que si no utilizo librerías, aquí tendría que poner todas esas tres funciones aquí encima. Y para cada ejercicio, implementa funciones, funciones, funciones. Cosa maluca, ¿verdad? Algo descabellado, repitiendo las funciones. Con librerías no se hace así, se reduce. ¿Qué más tenemos? Suma de matrices ya se tiene aquí. Dudas. No, aquí se tiene algunos ejercicios de una matriz cuadrada. Cuadrada ya te está diciendo. Cuadrada. Implementar un algoritmo que permita contar el número de ceros contenidos en la matriz sencillo. ¿Qué vas a tener aquí? Vas a tener que implementar una librería. ¿Para qué? Primero, como me dice cuadrada, va a implicar que yo voy a tener que leer Ya lo está mismo que he despierto. hecho en mis listas aquí. ¿Qué cosas has hecho, Gladys? Un momentiño. ¿Qué cosa es lo que has hecho? Vayamos a este ejercicio. ¿Qué has hecho? En la librería de listas, para una librería de matrices, lo que yo voy a tener que hacer es lo siguiente. Dada una matriz cuadrada, dos, ¿qué cosa? Tengo que leer el orden de la matriz n. Si me dice cuadrada, solamente n. No me está diciendo m por n. Si me dijera m por n, tendría que leer n y m. Número de filas y número de columnas, pero en este caso cuadrada. Entonces, no me vas a decir, porque una matriz, a ver, de orden, menos 5 por 8, no tiene sentido, cuadrada, además, menos 5 por menos 5, ¿no? Entonces, ya, tengo que repetir esta función en las matrices. Implementar un algoritmo que permita contar el número de ceros cuadradas. ¿Qué voy a tener ahí también en esa librería? Leer los elementos, ya no de la lista, de la matriz. ¿Y dónde está eso? Eso lo tengo aquí, aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí está, esta de aquí, ahí lo tengo, esa función. Por compresión de listas, previamente tengo que comprobarlo si esta corre, o bien es una manera de implementar, o bien la otra, que es esta de aquí, que es certeza que corre, yo lo he comprobado bien, esta corre, esta corre, esta de aquí. ¿Qué me va a retornar? La mat. ¿Qué cosa va a mandar como parámetro? Va a mandar como parámetro n, lo que tienes aquí n. Pero ya no va a ser solamente un for, va a ser dos for como el que se tiene aquí. La primera para las filas, el segundo for para los elementitos de mi fila. Entonces yo ya lo tengo aquí, no es que me van a decir, no, voy a tener que generar, no sé cómo que se hace, no, no, ya lo tienes aquí, es solamente comprobarlo es, ¿ok? Entonces, eso ya sería, hay dos formas ahí de realizar, dos formas. O bien la matriz vacía, o bien la matriz por compresión
de listas como el que se tiene aquí, pero ahí hay que comprobarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a tener aquí? Que permita contar el número de ceros. Primero, tener una función para leer y validar n, para que ver si es cuadrada. Generar los elementos de la matriz, esta que es para leer los elementos de la lista, el otro nada más que ya está hecho aquí en la diapositiva. Tercero, contar. Entonces voy a tener una función que esa no la tengo aquí en la diapositiva, es la única función que ustedes van a tener que implementar, que permita, ¿qué cosa? Vas a hacer un recorrido de la lista, y eso ya lo tengo recorrido. Fíjense, ¿cuál es el recorrido? Aquí está, este es de imprimir la matriz, este imprime qué cosa, entonces yo voy a decir, por iota in L, ya no diré pues print iota, sino diré, ¿no? ¿Qué cosa? Contar el número de ceros, me decían, entonces yo diré aquí, si mat, si mat 3 de I J es igual a cero. Si es igual a cero, entonces digo, suma ya de elementos, ya tengo un cero, porque me está diciendo cuántos ceros tiene la matriz. Acá solamente es aumentarlo en esta parte de aquí, porque voy a tener que recorrer los elementos de la matriz. Es decir, si if max 3 de i, vale decir, me refiero a esta de aquí, yo diría así, ¿no es cierto? Diría max, voy a poner aquí, diría así, dentro de este for, aquí, dentro de esta, vale decir aquí, cosa diría aquí, max 3, me dice aquí un momentillo para que tenga, o sea, coherente, max 3, otra vez, ahí, un momentillo, cosa es lo que digo, max 3 de qué, y j igual a 0, si if, vale decir, dentro de este for, aquí en lugar de este print, si max 3 y j es igual a 0, porque me dice contar el número de ceros, me dice, contar el número de ceros aquí, contar el número de ceros contenidos en la matriz. Ya, ok. Si esto es igual a 0, entonces voy a tener aquí, ¿qué cosa voy a tener? Diría, ¿no? Número de ceros en la matriz igual a número de ceros en la matriz más 1. ¿Dónde lo voy a inicializar esto? Eso lo voy a tener que inicializar, si ustedes se fijan, aquí, lo que yo voy a tener que inicializar, fuera de este for primero, fuera de este for, voy a tener que inicializar el número de ceros de la matriz igual a 0, fuera del for. Porque si le pongo dentro, sabemos bien de que este J va a llegar al topi, luego vuelve y nuevamente lo vas a machucar tu número de ceros. No conviene ponerlo aquí, tiene que ser fuera. ¿Ok? Solamente ello, no está complicado ahí. Y al final, ¿qué cosa me va a retornar esa función? NCM, que va a ser el número de ceros. ¿Qué cosa es lo que voy a tener? Solamente tener que implementar o poner ese código aquí abajito. Y aquí encima, número de ceros de la matriz iniciales a 0. Sencillo. ¿Ok? Ahora, les he dejado también otro ejercicio, esta de funciones. Véanlo ustedes, aquí de funciones he tratado de resumirlo desde el inicio y vean aspectos, no sé, a ver, un momentiño. Aquí había de retornar, no, return nonce. No sé si eso lo hayan hecho con el Inge Luis. Aquí, por ejemplo, ¿qué cosa no va a retornar? Aquí. Esto tomen en cuenta. Funciones que no retornan nada. ¿Qué cosa va a decir? Return nonce. Nonce es un valor que representa el valor, es decir, nada. ¿Qué cosa es lo que es? Fíjense aquí. Mandas un parámetro, no hay nada. O bien mandas el parámetro y dice return nonce, no retorna nada. Oye, Gladys, ¿y dónde se utiliza ello? Justamente ahí es para comprobar esto. Estamos contra el tiempo y ustedes lo van a comprobar ello, ¿ok? Está todas las líneas de código aquí.
lee y todo ello, suma, sencillo. Y aquí, fíjense, la parte de lo que es importación de bibliotecas, que no es cosa difícil, ya les he dicho, ¿qué de difícil va a ser aquí? Si lo único que es, vas a tener un archivo donde tú vas a implementar full funciones y lo que yo te sugiero es que implementes una biblioteca solo para listas, solo para listas, de acuerdo a los ejercicios, ¿no? Y otra para lo que es matrices, nada más. Y luego importas eso. Ya les he dicho como que lo que se importa aquí, creo, aquí está. Import, nada más. From, el nombre de tu librería, import asterisco, punto. Te ahorras ahí. Y aquí está todo ahí. Punto. Incluso aquí no sé si haya puesto ejercicios donde invocan a función dentro de otra función. No creo que les he puesto eso. No creo. Función dentro. Allá. Y tenemos también otro del valor default. Que van a ser aquí, por ejemplo, ustedes ven parámetros. Dos parámetros. Pero uno de los parámetros ya se está teniendo ya predeterminado el valor. Entonces, cuando tú invocas esa función y solamente pones aquí le, le invocas a la función y estamos pasando un argumento cuando esta función tiene dos, pero si ya está predeterminado el b, no tiene sentido, ¿verdad? Invocarlo nuevamente con los dos. Entonces, este 3 va a implicar que solamente es sí o sí para 3 nada más. ¿Ok? Entonces, valores default en sí ya está predeterminado. Predeterminado. Implementar aquí ejercicio con funciones sencillo, elemental. Elemental. Bueno, yo lo único que les digo, jóvenes, es de que realicen, comprueben, más que todo, el trabajo de lo que les he dejado ya está hecho aquí. Utilizar estas líneas de código y transformarlos a función. Esa función, agrúpenlo, todas las funciones y archívenlo como una librería. Y esa librería utilícenlo solamente en lo que es en sus programas principales, que van a tener, ¿cuántos? 11 programas principales. Y cada programilla va a invocar según sea el caso. Invoca la librería de matrices o invoca la librería de listas. Y el de listas no está complicado, porque ya les he dicho, aquí está parte de ello, ¿no? Parte de ello, parte de ello, parte de ello. Y en esa de librería, como ustedes observarán, no hay nada de main program ni nada por el estilo. Full funciones, nada más. No sé si tuvieron alguna pregunta, jóvenes. Pregunta, pregunta, jóvenes. A ver, dudas. Ya se fueron, ok. Bueno, jóvenes. Sí, Christopher. Profe, buenas noches. Tenía una pregunta. Con respecto a comparar listas, ¿es lo mismo compararlas con un for y recorriendo cada elemento o compararlas con un if? Esa era mi duda, profe. Con el if, es que, ¿sabes qué cosa? Eso de comparar listas, lo primero que van a tener que hacer allí, a ver, déjenme ver eso del ejercicio, si dos listas son iguales. Lo primero, antes de hacer el recorrido de las listas, lo primero que tienen que hacer es, si length de lista uno es igual a length de lista 2, vale decir, el número de elementos de la lista uno es igual al número de elementos de la lista 2. Si eso cumple, recién haces el recorrido de la lista uno y comparas con la lista. Porque si no cumple, digamos, la lista uno lente de lista uno tiene 3 y lente de lista 4 tiene 5. ¿Para qué realizar ya entonces el recorrido si no tiene el mismo número de elementos? ¿No es cierto? Entonces no se olvide. Para ver si dos listas son iguales, lo primero ver si lente de lista uno es igual a lente de lista 2. ¿Cumple eso? Sí cumple. Ah, ya, ok. Ahí recién me pongo y utilizo un for. For in range de tal. Entonces ahí sí lo comparo. ¿Qué cosa? El primer elemento de la lista uno
con cada uno de los elementos de la lista 2. Vale decir aquí, miren esta parte de aquí, un momentiño, aquí pantalla.